Muy buenos días y vamos a comenzar nuestro panel. Esta es la séptima conferencia trienal que tiene lugar en la Universidad de Minho, en Braga, Portugal. Es la conferencia trianual de la Asociación Internacional de Estudios Avanzados sobre el Currículum, la IACS 2022. Y bueno, este panel lleva por nombre Internacionalización de los estudios curriculares, de colonialidad e interculturalidad, claves para entender el currículum en contextos multiculturales. Nuestro interés se centra principalmente pues, en posicionarnos ante estos grandes retos que enfrenta la humanidad en el sentido del imperativo por reconstruir las bases de la convivencia y organización político-social actual. Y por supuesto que un renglón ineludible en esta tarea, en este reto, pues es el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística que históricamente ha configurado a los pueblos y naciones, así como las planetarias consecuencias que dicho reconocimiento trae consigo. Hoy justo por la mañana en el panel de Elizabeth Macedo y Jesús María, pues justo lo comentaban ellas cómo estos retos planetarios implican, digamos, también, por supuesto, repensar el currículo. Las demandas de los movimientos sociales contemporáneos muestran el agotamiento de las estructuras que fundamentan al racismo, el clasismo, el sistema patriarcal y el uso instrumental e indiscriminado de la naturaleza, señalando que dichas estructuras son parte de la matriz colonial con la que el proyecto de la modernidad europea y el capitalismo se impusieron en el mundo. Lo anterior permite entender los problemas de la humanidad de manera compleja e interseccional, especialmente en el marco actual que vivimos desde el 2020, donde la crisis en todos los planos y niveles se ha agudizado con la pandemia. En este sentido, la intención del panel es entablar un diálogo en torno al análisis de los estudios curriculares en tres países, México, Argentina y Estados Unidos, a partir de herramientas provenientes del pensamiento crítico, decolonial e intercultural desde Latinoamérica, poniendo en tensión el discurso curricular estadounidense en particular y del norte global en general. Es un esfuerzo por transgredir las nociones de conocimiento y currículo. Abordaremos los claroscuros de su impacto en los sistemas educativos y las voces que conforman nuevos horizontes de intelección, contribuyendo a ello pensadores negros, mestizos e indígenas que desestabilizan los fundamentos teóricos, metodológicos, eurocéntricos, angloamericéntricos del pensamiento curricular preponderante en la región. Interesa además retomar la noción de conversación complicada en el sentido de Pinar, al reflexionar sobre la inclusión-exclusión de los intelectuales de la región en las tendencias y tradiciones del pensamiento del norte global, en las que solo destaca la herencia o huella del pensamiento de Freire, lo cual se advirtió con fuerza en las conmemoraciones alrededor del orbe en torno a sus 100 años de nacimiento en 2021. Bueno, el mismo panel, hacerlo en español y tener esta posibilidad en el mismo seno del Ajax, pues es justo parte de esa estrategia, ¿no? De acuerdo a lo anterior, buscamos historizar, comprender y promover influencias y conceptos claves como las nociones de currículum decolonial hispanófono, currículum intercultural, territorialización del currículum, construcción situada del currículum y referente identitario cultural, en orden de contribuir a la internacionalización de los estudios curriculares y reflexionar con dichas categorías la necesidad de revisar y cuestionar una vez más la verticalidad descendente de la delimitación del currículum para encontrar mecanismos complementarios o contrahegemónicos que reafirmen las atribuciones de los sujetos de la sobredeterminación curricular en la definición de los conocimientos a enseñar a aprender más próximos a las identidades de los involucrados. Pues con esta entrada vamos a dar la palabra de manera inmediata al doctor James Jump, que es profesor y director del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Texas Rio Grande Valley. Él trabajó en entornos rurales y urbanos durante 18 años, antes de ingresar al ámbito de la investigación a nivel universitario. Y bueno, como maestro de una escuela pública en escuelas rurales y pobres y del centro de la ciudad, su primera línea de investigación se centró en la comprensión de los maestros blancos en torno a la raza, la clase, el idioma, de cara a la pedagogía de la diferencia en la enseñanza a través justo de las diferencias culturales y raciales.
Basándose en sus experiencias como docente e investigador, actualmente es el editor principal de la edición especial de Teaching Education titulada ¿Qué hacer con los estudios curriculares y los conocimientos críticos de los fundamentos educativos? También recientemente publicó un ensayo conceptual sobre este tema a modo de resumen en esta misma revista y basándose en sus experiencias y en estudiar en las tradiciones del idioma español y en México, su segunda línea de investigación se desarrolla en torno a las sensibilidades internacionalizadas en la educación, con énfasis en el currículo decolonial hispanohablante dirigido a programas de formación docente. Pues sin más le damos la palabra al doctor Jim Shop. Adelante, Jim. Gracias por la introducción. Les digo, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Como tengo 10 minutos, me voy a mover rápido por la presentación. Ya anteriormente ha mencionado muchos de los conceptos que voy a elaborar en mi presentación ahora mismo, pero es un gusto estar con un grupo de colegas que están ya trabajando con una sensibilidad similar, trabajando conceptos similares. Ya mencionó, mi presentación dice, ¿por dónde empezar? Siguiendo al ensayo clásico de Lenin, claro, cambiando las bases históricas y intelectuales que vamos a usar, pero ¿cómo comenzamos la problemática del trabajo curricular pedagógico crítico en el diálogo sur-sur? Y el día de hoy voy a hablar de la teoría curricular itinerante de João Paraskeva, definiciones, influencias, conceptos fundamentales de él, para adelantar el trabajo de él, pero también para territorializar el trabajo en diferentes lugares. No para adaptar, no para adoptar, sino para adaptarse a los terrenos. Mi posicionalidad, pues ya lo dijo la Ana, yo soy sobre todo maestro, padre de familia, chicana fronteriza, he sido un administrador, yo soy un teórico quien se preocupa por la práctica, por territorializar, por usar las teorías críticas. Doy clases de posgrado y también me sigo con la docencia al nivel de licenciatura, invirtiendo tiempo en concientizar a las maestras futuras de la región, chicanas, liminales, fronterizas. Cambiando al tema central de mi plática de hoy, trabajo aquí la teoría curricular itinerante. La definición de la TCI se refiere a la práctica elaborada de la teoría crítica por alumnos, docentes, activistas en contextos educativos diversos de las distintas georregiones del mundo. Mira, necesitamos estos términos. Es un poquito paradójico porque lanzamos el término a sabiendas de que es algo pluriversal, no es monolítico, no intenta recolonizar, sino dar un esquema en que hay una colaboración transnacional con un trabajo local. De eso veo, siguiendo a Min, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, siguiendo a varias direcciones decoloniales, cómo es que colaboramos de manera transnacional, pero desde nuestras localidades. Las dimensiones de la teoría curricular itinerante, según mi lectura de João Paraskeva, lo importante de él es que empatiza el trabajo histórico desde los 500 años, en lugar de únicamente pensar de las revoluciones de 68. Así que nos
nos coloca en un panorama histórico más ancho, con más necesidad de historizar. Este, también lo que ayuda de la teoría curricular itinerante es la habilidad de reconocer la política al fondo de cualquier trabajo curricular pedagógico. Aparte de esto, importantemente y como parte de la definición que apenas mencioné, buscamos la manera de conjugar la teoría crítica de manera transnacional a las realidades históricas locales. Y cuarta dimensión es, es poner a un lado, la lucha entre los marcos teóricos que de hoy en día se vuelven como limitados parcialmente y trabajar mejor desde un panorama historizado latinoamericano. Influencias, voy rápidamente por las influencias, yo creo que todos las conocen. Claro que la teoría curricular itinerante pues abarca el análisis neomarxista de sistemas mundiales. Hablado mucho en Wallerstein, pero también elaborado por otros. La teoría curricular itinerante trabaja las contranarrativas o elabora las contranarrativas, pero también deja a un lado la contranarrativa que es particular a la hegemonía y en lugar trabaja aparte con las alternativas históricas. Importantemente a las influencias es el cosmopolitismo insurgente. Aquí me refiero no al cosmopolitismo abstracto griego de la Atena antigua, sino para mí cuando agarro el trabajo cosmopolitismo, me refiero mejor al materialismo de Alfonso Reyes, al materialismo histórico de Bolívar y las ideas transnacionales, el contacto con la realidad, pero de manera que colabora entre nuestras localidades. Otra influencia particular en mi lectura de la teoría curricular itinerante es el pensamiento fronterizo mencionado y citado también por Walter Mignolo, pero viendo con mucho énfasis en nuestra georregión y bioregión, el trabajo de Gloria Anzaldúa. Y por fin, también trabajamos aquí las alternativas decoloniales, que es muy elaborada este eje o vector de nuestro trabajo. Y por fin, intervención pedagógica, pedagogías decoloniales y la ética de la liberación. Así que una cosa que nos ayuda en el trabajo de Paraskeva, del currículo itinerante, es que podremos trabajar utilizando no únicamente un marco teórico particular, sino varios marcos teóricos que luego podremos ajustar a lo que tenemos que hacer en nuestras localidades, mientras que manejamos una participación, una comunicación, como hacemos aquí, una participación y una comunicación transnacional. Luego, unos conceptos básicos y tampoco me voy a pasar mucho tiempo en esto porque creo que estoy nada más colocando en esta presentación cómo o dónde empezar, ¿verdad? Okay. Pero como he dicho anteriormente, pues hay que comenzar con la ruptura histórica de las colonias históricas. Hay que pensar desde el cambio del primer sistema mundial, en qué predicamento nos ha dejado esta problemática. La colonialidad, trabajado por muchos, inclusive
Mariátegui, inclusive Alfonso Reyes, inclusive, inclusive a Che y de los revolucionarios cubanos. La colonialidad es la continuación del imperialismo en el momento presente. Claro que los del grupo Modernidad, Colonialidad, nos dieron el archivo otro uso, pero hay que darse cuenta hay que darse cuenta también de que es un archivo histórico para nosotros. Claro, ya mencionó y no paro mucho tiempo aquí, desde la matriz del poder colonial y por fin vemos, o hay que leer nuevamente el concepto del currículo reproductor. Y el currículo reproductor, dentro de este contexto, se refiere en particular a las competencias descontextualizadas, al uso de un currículo estandarizado, de un currículo sin contexto que nada más enfoque en las competencias, que obviamente en estas alturas, en este panorama histórico del presente, que nos coloca ante la colonialidad anterior mencionada. ¿Cómo es que continúa la colonialidad en la educación? Pues es por la estandarización, por el currículo reproductor, las evaluaciones masivas que quieren cooptar a nuestras localidades y hacerlos trabajar por intereses foráneos. Y nada más con esto así paro, dejando al siguiente locutor. Muchas gracias, Jim. Vamos entonces ahora a escuchar a Diego Díaz Pupato, bueno, también colega. Olvidé decir, ¿verdad?, que están por un lado aquí nuestras queridas maestras del Seminario de Currículum Latinoamericano, que es el que un poco nos tiene aquí a todos y a todas. Y bueno, pues saludarlas con mucho cariño a la doctora Alicia de Alba, la doctora Berta Orozco, la doctora Rita Angulo y la doctora Concepción Barrón, que bueno, pues nos acompañan esta mañana. Esta mañana en México, ¿verdad? Porque ya en Portugal es de tarde y bueno, en Texas y Argentina pues todavía estamos por la mañana. Y bueno, vamos entonces ahora a escuchar a Diego. Diego Díaz Pupato es graduado de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, como profesor en educación básica y como licenciado en gestión institucional y curricular. También es egresado de la maestría en procesos educativos mediados por tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo. En la Facultad de Educación de esta misma universidad se desempeña como docente efectivo en el espacio didáctica y currículum de las carreras de profesorado y es miembro titular del Consejo de Investigación. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación en el campo educativo y, bueno, miembro también del Seminario Currículum Latinoamericano. Adelante, Diego. Buen día. Buenos días a todas y a todos. Un placer estar hablando desde aquí, desde Argentina. Aquí en el sur, empezamos hoy nuestro año nuevo del sur y en este diálogo transnacional, como se ha planteado, nuestras comunidades originarias están festejando su año nuevo y bueno, era pensar desde la situacionalidad y desde nuestro locus cómo esto impacta también en esto de analizar el currículum. Planteaba Jim recientemente que esto de generar un currículum transnacional o que recupere las identidades locales, ¿no? Y todas estas festividades y todas estas notas de identidad en nuestro currículum están ausentes. Mi planteo era pensar que en nuestra realidad local y a partir de
de las grietas, las diferencias, las distancias entre los distintos sectores sociales, se plantea con mucha fuerza la necesidad de un currículum común, de una figura fuerte del Estado que regule y que distribuya los saberes valiosos en distintas comunidades, haciendo, haciendo un proyecto común, de identidad común, entre todos, más allá de las diferencias de origen. Esto está con mucha fuerza, tanto en, en las figuras estatales, en nuestras clases de universidad, pero también en los referentes teóricos locales. Sin embargo, esta identidad común y esta construcción común en muchos casos se plantea despojada de los intereses que la atraviesan y de estas presiones que en algunos casos ponen las propuestas curriculares al servicio de agendas que ni siquiera tienen que ver con la realidad local. Pensamos en las presiones de la OCDE que van marcando algunas notas identitarias en nuestros currículos. Y frente a ello, y era la propuesta del panel, poder reflexionar cómo las identidades locales y las necesidades de determinados grupos y sectores quedan fuera de estas construcciones comunes. Frente a ello, plantear como alternativa que es mecanismo o interpelar la construcción curricular para que existan mecanismos en los que lo común, estos mecanismos recuperen aquellos requerimientos y aquellas necesidades de las identidades locales. Y no solamente lo local pensado en términos geográficos, sino lo local pensado en términos de algunos sectores sociales que por su historia y por su lugar en la distribución del poder no acceden normalmente a los espacios de discusión del currículum. Nosotros en nuestro espacio en Mendoza tenemos una fuerte agenda de las comunidades y de grupos sociales en la defensa del agua frente a los proyectos mineros. Y esos sectores tienen escaso poder para intervenir en las agendas de construcción del currículo. Entonces, bueno, no es solamente lo que tiene que ver con lo geográfico y con la recuperación de identidad de lo geográfico, sino con algunas posturas contrahegemónicas frente al poder económico. También pensaba en el crecimiento, creo que latinoamericano en general y global también, pero fuertemente aquí en Argentina, de los feminismos, y cómo esas agendas también encuentran escaso espacio para discutir lo relevante a ser incluido en el currículum común. Es pensar en esto, que lo común no sea solamente lo que algunos deciden, sino que lo que es un mecanismo de participación extendido. Otra virtud que podría tener esto de recuperar las voces para construir lo común y de dar espacio para que en las comunidades de enseñanza concreta se actualice el currículum, se reformule el currículum y se cree el currículum, es la de poder establecer diálogos entre lo general, lo común a todos, y lo particular, lo específico. Pero tenemos también fuertes corrientes inmigratorias de otros países latinoamericanos que requieren que se habilite en los espacios comunes de enseñanza este diálogo entre lo propio de todos y lo propio de algunos y algunas. Esta comunicación y esta posibilidad de generar ese diálogo no solamente tiene que ver con reconocer como valiosos los saberes de ciertas comunidades, sino también de habilitar desde el plano didáctico posibilidades de intercambio entre formas de conocer, valoraciones, creencias y lo que se propone para todos. Y en un tercer plano
esta habilitación de inclusión de formas distintas de construir el currículum, pero también de saberes distintos a los del currículum hegemónico y establecido por el espacio central del poder, tiene un carácter contrahegemónico que creo que los miembros de este panel han querido resaltar, hemos querido resaltar, que es la posibilidad de establecer un diálogo entre distintos valores culturales, pero también de ejercer una fuerza desde algunos sectores para poder replantear la distribución y la generación del poder. Es imposible pensar en una construcción compartida entre todos con excluidas. Es necesario entonces que la inclusión no sea solo en los ámbitos de el consumo de ciertos bienes culturales, sino en la producción y en la difusión de los bienes culturales que resultan valiosos para todos y todas. Y que esa construcción que forme parte o en la que forman parte distintos sectores sea la construcción común. Es pensar, decir, no solamente lo diverso para las y los diversos, sino lo diverso para los todos. comunes. Pensar en, recuerdo un texto ya con algunos años de Curso Torres que plantea todos los sectores excluidos en las escuelas españolas, ¿no? Y eso se replica también en nuestras escuelas latinoamericanas. Entonces no es buscar, porque si no sería también fomentar la segmentación, que cada escuela tenga su currículum adecuado, anillo al dedo diríamos nosotros, con su comunidad, sino que también el valor de lo diverso, de lo de cada uno de los sectores, forme parte de lo común. En esto de generar saberes que nos permitan, como decía Adriana Puigros hace mucho tiempo, saberes que nos permitan construir una identidad común, construir algún legado común que nos permita el diálogo entre las distintas comunidades. Con esto es recuperar la tensión siempre existente, creo que en Argentina está muy presente actualmente entre saberes comunes. Ayer leía un texto de un colega aquí argentino que planteaba el currículum como texto en el que algunos que normalmente realiza este subrayado, sino que sea un subrayado común y compartido, donde haya muchas manos, donde haya muchos colores, donde haya diversidad en quienes intervienen, diciendo que es lo importante a ser enseñado en nuestra escuela. De mi parte era compartir estas ideas breves y en todo caso dejar espacio para que con todas y todos podamos dialogar. Muchas gracias, Diego. Yo creo que se han ido justo planteando dos derroteros fuertes de la discusión sobre la internacionalización, es decir, cómo pensar en lo común y en esa apuesta también de lo común, no solo para el currículum como política educativa, sino también como campo de conocimiento, ¿no? Yo creo que se van perfilando dos elementos centrales. Bueno, a continuación vamos a escuchar a la maestra Alma Karina García Torres, a la maestra Dafne Reyes Jurado y al maestro Gabriel Vega Torres. Los voy a presentar a los tres en este orden, pero bueno, por supuesto que como ustedes se hayan organizado para hacer su presentación, comienzo por Dafne. Dafne Reyes Jurado es doctorante en Educación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, con estancias de investigación presencial en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pedagógica de Colombia,
la Universidad Nacional Autónoma de México como miembro del Seminario de Currículum Latinoamericano y la Universidad Austral de Chile. Es maestra en Educación Media Superior por la Universidad de las Américas, especialista en orientación educativa y licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Es miembro desde el 2019 de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación de la UNAM y ha sido profesora en diversas instituciones de educación superior como el Instituto Superior Intercultural AYUC, que es justamente una institución de educación superior que trabaja en este pueblo indígena, la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad del Valle de Puebla. Ha participado en diferentes foros y congresos sobre temáticas relacionadas al ámbito educativo y sus líneas de investigación están enfocadas hacia las experiencias educativas de jóvenes universitarios indígenas. Actualmente es responsable del Programa Intercultural de Vida Universitaria Pedro Arrupe de la Universidad Iberoamericana Puebla en el Centro de Formación y Acompañamiento para el Desarrollo Integral. Por su parte, Alma Karina García Torres es estudiante del doctorado en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y licenciada en Pedagogía por la misma Casa de Estudios. Es profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigadora adscrita al Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, APEAL, que fundó Adriana Puigros, con sede en esta misma facultad. Es jefa del departamento en la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y sus líneas de investigación versan sobre la educación intercultural, rural y juventudes indígenas. Y finalmente, el maestro Gabriel Vega Torres es graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciado en Pedagogía y maestro también en Pedagogía por la misma universidad. Actualmente es docente en la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Oaxaca, en México. En su universidad se especializa en materias del campo del currículum y educación intercultural. Realizó una estancia de estudios en McEwan University en Edmonton, Canadá, y ha participado en diversos eventos en México y el extranjero en temas de currículum y educación indígena e intercultural. Obtuvo el primer lugar en la modalidad de posgrado en el segundo concurso universitario de ensayo Los pueblos y comunidades originarias ante la contingencia del COVID-19, organizado por el Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural también de la Universidad Nacional, con el ensayo Educación y lenguas indígenas, notas para entender su vitalidad e importancia en tiempos de COVID-19. Entonces, bueno, pues adelante, compañeros. Ari. Gabriel, perdón, ¿qué ibas a...? Sí, perdón, un segundo. Bom dia a todos os participantes desta Conferência Mundial de Estudos Curriculares. Nós nos apresentamos a você. Nós somos Daphne Reyes, Alma Karina García e seu servidor Gabriel Vega. Nós somos mexicanos. Em seguida, iniciaremos nossa exposição e vamos falar em língua espanhola. Muito obrigado. Adelante. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Y pues es un gusto para mí estar compartiendo este espacio con compañeros tan queridos, con las maestras y bueno, un espacio tan importante como esta conferencia. Vamos a compartirles un poco la reflexión que hemos construido justo a partir del seminario Currículum Latinoamericano que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, de ahí empezamos a generar este diálogo, esta construcción, y bueno, nuestra participación tiene como título Territorializar el currículum como práctica descolonizadora. Para iniciar es importante reconocer justo que estamos en una coyuntura y que está atravesada por la pandemia causada por el SARS-CoV-2 y que en el 2020, cuando inició con mayor fuerza en el contexto latinoamericano, pues mostró la fragilidad de los sistemas educativos latinoamericanos. Sistemas que
fueron desgastados después de 40 años de políticas neoliberales que dan su base social y pedagógica y en su lugar imponer las bases vinculadas con intereses empresariales y de mercado. Sin embargo, al mismo tiempo, esta pandemia mostró la capacidad de docentes, estudiantes, padres de familia, comunidades, para reorganizarse y dar continuidad a los proyectos educativos. Continuidad que no estuvo exenta, por supuesto, de tensiones y contradicciones relacionadas con las condiciones económicas, laborales, de salud y de un contexto que sabemos es desigual, discriminatorio y racista. En medio de este contexto, la reflexión y el reconocimiento en torno a los procesos de territorialización curricular que llevan a cabo los sujetos subalternos es urgente, sobre todo porque en medio de la crisis son ellos quienes enfrentan las mayores desigualdades e injusticias educativas, cognitivas y sociales, según Torres y de Sousa. En ese sentido, entendemos que la construcción del territorio curricular implica una práctica contrahegemónica que ponen en juego los sujetos cuando cruzan las fronteras de lo aprendido, lo vivido, lo impuesto y van hacia lo inédito, lo no dicho, lo no establecido. Es en cierto sentido una práctica de resistencia e insurgencia que responde al proyecto político de un grupo determinado, en este caso de los sujetos subalternos. Se trata de una práctica descolonizadora, ya que parte del cuestionamiento radical al proyecto político-pedagógico que la síntesis cultural hegemónica impone desde lógicas monoculturales, monolingües, eurocéntricas, anglosajonas, que en conjunto podemos identificar con aspectos del pensamiento abismal, según de Sousa Santos. En este sentido, cuando las y los profesores, junto con los educadores comunitarios y estudiantes, se preguntan por la relevancia que tienen los contenidos que enseñan en el contexto de la pandemia y caen en cuenta que es necesario un giro en el que esté presente la lengua, la cultura y otros aspectos relevantes para los sujetos, están territorializando el currículum. Territorializar el currículum supone la construcción y práctica concreta de un proyecto curricular desde abajo, propio, en el que los sujetos encuentren referentes significativos, relevantes y sobre todo que respondan a sus proyectos de vida. Con esto queremos ubicar al acto de territorializar como una acción insurgente que fundamenta en la idealización y desenvolvimiento de un proyecto, según Semmelman, para trascender en la historia. La territorialización implica la transgresión del pensamiento occidental hegemónico ha impuesto e implementado a partir de la introducción de prácticas y lógicas racionalistas, tecnicistas, tecnocráticas, empresariales, entre otras. Fronteras que excluyen a los sujetos subalternos y sus saberes. Desde el proyecto curricular hegemónico, el territorio curricular es ocupado principalmente de manera artificiosa por elementos ajenos a la realidad del destinatario, lo que lo obliga a adaptarse y aprender los valores, normas, formas de comportamiento y de interpretar la realidad, convirtiendo el currículum en una especie de gueto que enclaustra al sujeto junto con otros en un mundo prediseñado y que por consiguiente le niega el acceso a otros mundos. La contraposición a dicha dinámica, puesta en marcha por parte de los sujetos subalternos, les permite convertirse en sujetos cruzadores de fronteras, en tanto asumen una participación político-pedagógica para habitar otros territorios y disputar aquello que da sentido y significado a las experiencias formativas que tienen lugar en la escuela. Si bien las fronteras simbólicas se establecen como entidades fijas e impermeables, es preciso reconocer que en tanto entidades configuradas por significantes y significados, estas son más bien precarias, temporales, inacabadas y por supuesto permeables. En este sentido, el cruce permanente de las fronteras, sobre todo en un mundo global como el que vivimos, implica necesariamente el contacto cultural, según de Alba en el 2000. Este contacto cultural se caracteriza por ser relacional, ya que se genera, produce y define en la relación entre sus distintos elementos. Es conflictivo porque los sujetos involucrados
tienen dificultades estructurales para establecer comunicación y ante ello se presenta la exigencia de construir elementos de significación que funjan como puentes entre sus códigos semióticos, entre sus culturas. Es desigual porque en la situación inicial de conflicto, los diversos sujetos que se encuentran en situación de contacto tienen distintos elementos y cargas de poder, que cada uno tiende a imponer. Es productivo porque la relacionalidad, el conflicto y la desigualdad propician y aceleran el dislocamiento de las identidades. Esto según Real. En este caso, asumimos que dicho contacto cultural hace parte del ejercicio y la práctica de la territorialización del currículum, en tanto que los sujetos que participan en este se ven interpelados y trastocados de tal manera que se producen transformaciones significativas que impactan el ámbito curricular. El sujeto subalterno, el que está del otro lado de la línea, al asumir agencia y reconocer la fuerza político-pedagógica de la territorialización curricular, participa en el contacto cultural desde una posicionalidad, según de Alba, que hace imposible la disputa por lo educativo. De ahí que emerjan sujetos pedagógicos diversos, complejos, fronterizos, sujetos como las y los jóvenes indígenas que posicionan sus demandas y necesidades de múltiples y creativas formas, que rompen con la imposición no solo del proyecto educativo, sino de la propia concepción del ser joven. Concepción que excluye, silencia sus voces, sus identidades y formas de ser y hacer. O de mujeres afromexicanas que demandan el reconocimiento de su historia, de su cultura, de su legado en la conformación de la nación mexicana, así como una educación antirracista. En ese sentido, cuando hablamos de la territorialización del currículum, asumimos esta como una dimensión práctica y desde la interculturalidad crítica, porque es un proyecto en construcción que surge desde la subalternidad, como lo plantea Walsh. En este caso, hablamos que la interculturalidad crítica y la territorialización del currículo surge precisamente o se posiciona desde aquellos que buscan de alguna manera en el mapa epistémico global y trascender las fronteras de lo establecido. Cuando hablamos de esta noción de la territorialización del currículo, hablamos precisamente de esta práctica a partir de la cual los sujetos históricamente invisibilizados, excluidos, tratan de, decía yo, de posicionar sus saberes. Y en México tenemos diferentes ejemplos de esta territorialización del currículo, principalmente en las zonas indígenas, en las zonas afromexicanas. En el caso de Oaxaca, que es donde yo me encuentro, existe el trabajo de diversos colectivos culturales, de colectivos comunitarios, que a partir de la lucha que surge de la imposición de modelos hegemónicos de vida, tratan de alguna manera de poder resignificar sus saberes, resignificar su cultura local, en contraposición precisamente con esos modelos hegemónicos, a partir de la imposición o de la llegada de modelos transnacionales. Puede ser que en este caso estemos hablando de la llegada de que invaden la tierra, que invaden el espacio, el territorio, y en esa lucha constante de poderes, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, retorializan el currículo a partir precisamente de esas prácticas. En ese sentido, hablamos con Walsh cuando hablamos de que la interculturalidad ha significado una lucha en la que han estado en permanente disputa asuntos como identificación cultural, derecho, diferencia, autonomía y nación. Esas categorías, esas nociones nos ayudan precisamente a comprender cómo los sujetos que emprenden esta lucha por recuperar el currículo de alguna manera posicionan esos derechos y esa autonomía en contrasentido de saberes que los han enclaustrado, como ya dijimos, en un diseño hegemónico. De esta manera se vincula la percepción del currículo con la interculturalidad crítica en su lucha por una educación más democrática y que posibilita la denuncia de estructuras de poder colonial. Por eso hablamos precisamente de que esta práctica
precisamente posiciona a los sujetos para poder ir en contrasentido a lógicas que históricamente los han invisibilizado, no solamente dentro de la escuela, sino también en el espacio comunitario. Gracias. Bueno, nos parece también importante retomar los saberes de la experiencia dentro del currículum. Hablamos que la noción de experiencia ha sido retomada en múltiples espacios, pero sobre todo también, disculpen, para trabajar sobre la educación y la formación de los sujetos, ¿no? Procesos en los que sabemos está presente la relación con el otro, con la otra edad. La noción de experiencia está también relacionada con formas de adquirir conocimientos y saberes, porque a la experiencia le acompaña una dimensión práctica. Es una relación de persona a persona y, por tanto, de universo de experiencias a otro universo de experiencias. Las experiencias son subjetivaciones de lo vivido, parten de estas relaciones que ya explicaba Delory Monberger, de universo de experiencia a universo de experiencia, es decir, con el otro. La experiencia tiene que ver con uno mismo y con el otro, con nuestra biografía, con nuestros ancestros, por tanto. Los saberes de la experiencia han venido caminando ancestralmente a través de los sujetos, de las familias, de poseer sabiduría y enseñanzas que son transmitidas para educar, para formar, pero también para resistir, para ser conscientes y para ser críticos, para territorializar los espacios. El currículum hegemónico por muchos años ha dejado esas experiencias subjetivas de los sujetos fuera de los márgenes curriculares. Estas experiencias convertidas en saberes heredados, y se ha esforzado el currículum hegemónico por desvincular lo local, por educar desde una globalización imperante que individualiza en lugar de invitar a reflexionar por el bien colectivo, por lo compartido por unos otros. La propuesta de territorializar el currículum implica permitir la entrada de los saberes que parten de las experiencias de los sujetos, experiencias que han sido transmitidas desde las cosmovisiones de sus ancestros. Las experiencias curriculares que se fomentan desde la escuela alejan a los sujetos de la dimensión colectiva, no respetan la manera de vivir y de aprender. El sujeto hibrida su manera de vivir y de aprender, de ser a partir de lo que en la escuela se dice, se hace, se comparte, se habla, versus su manera de aprender, de vivir y de ser a partir de su familia, de su comunidad, de su territorio y de su lengua. Son como dos espacios que en ocasiones se contradicen, chocan y que uno de manera dominante no permite que el otro acceda. La experiencia es la vida misma, dice Delory Monberger. Arrebatarle al sujeto los saberes que adquirió a través de su familia, de su comunidad, del trabajo en el campo, de la lengua de sus padres o de sus abuelos, es intentar arrebatarle la vida misma. Y estos saberes están ahí, almacenados, disponibles para enriquecer la experiencia escolar, formando parte de los sujetos en su identidad. El proceso de los sujetos subalternos del currículum se complejiza porque les exige integrar las experiencias escolares nuevas con las que ya contaban, aun cuando éstas se contrapongan o contradigan a las ancestrales. Territorializar el currículum y estas experiencias implicaría darles cabida a ambas y reconocer cómo muchos de los aportes de las ciencias han venido desde estas prácticas ancestrales que ahora se invisibilizan y se excluyen del currículum. Los sujetos subalternos del currículum parten de un capital experiencial, un concepto tomado de Delory Monberger, que se da a partir de la experiencia misma, a partir de los saberes. Los sujetos transitan la vida escolar llenos ya de experiencias y ingresan experiencias nuevas que se entrelazan con estas anteriores. Van formando parte de este capital experiencial. Y otras experiencias vividas y experimentadas en la escuela producen un quiebre, una ruptura, una reinterpretación de lo vivido. Un currículum territorializado busca estas experiencias, reinterpretarlas, apropiarlas a partir del contexto del que se parte y de las necesidades del sujeto. Los saberes experienciales de los sujetos subalternos del currículum tienen que ver con su historia, con sus ancestros y con experiencias nuevas de abrir un panorama, porque la escuela y los procesos de formación
Buscan también abrir el panorama en los estudiantes, desarrollar la criticidad, la reflexión y el análisis. En este sentido, hablamos también de una justicia curricular y una justicia social. Territorializar el currículum implica la revisión de la inequidad estructural que lo compone, de las experiencias que buscan fomentar en los sujetos. Es un derecho acceder a un sistema educativo que rompa con las desigualdades estructurales y atienda desde los contenidos todo aquello que se ha quedado al margen. Estos saberes y estas experiencias de las que ya hablábamos antes. La justicia curricular implica poner las condiciones que permitan que los sujetos subalternos accedan, permanezcan y se involucren dentro de su propio proceso educativo en igualdad de condiciones. Es romper con estructuras de inequidad que hasta el momento han desterritorializado el currículo. Territorializarlo es replantearlo, direccionarlo para que responda a la multiculturalidad existente en nuestros países latinoamericanos. La propuesta es reconocer a los sujetos subalternos del currículum dentro de una posición central que territorializa los saberes, las experiencias educativas y su propia formación, deteniendo el modelo reproductor de desigualdades y más bien accionando procesos interculturales que favorezcan experiencias diversas, fomentando capacidades interculturales de participación y de liberación. Territoriarlo entonces implica también abandonar la lógica de un currículum único, hegemónico y universal para pasar a un currículum multicultural, abierto a los saberes, a la diversidad cultural y lingüística, que dialoga los intereses, las necesidades de los sujetos y analiza los contenidos en función también de ellos y ellas, para que puedan apropiarse de los contenidos, pero al tiempo aporten sus propias experiencias y saberes locales. Como planteó Connell en 2006, la justicia no es una cuestión de pasividad. Esta propuesta, por tanto, sabemos que no será un tema sencillo al que nos enfrentamos, pero sí un tema de justicia, y por ello es necesario organizar los contenidos y el conocimiento de manera diferente, favoreciendo a los sujetos curriculares, incorporar sus experiencias y saberes. Eso es justicia curricular, y eso tendrá repercusiones y ventajas en el aprendizaje de los sujetos, generando dentro de los espacios educativos estructuras horizontales, participativas, democráticas y abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos diciendo que durante esta pandemia hemos visto muchos ejemplos de esta práctica de territorio del currículum. Hemos visto maestros rompiendo con el discurso hegemónico al momento de llevar los contenidos, de buscar el contacto con sus estudiantes. Hemos visto muchos ejemplos de maestros en México y en otras partes tratando de alguna manera de poder vincular esta tragedia de la pandemia con cuestiones que hagan reflexionar al alumno, al sujeto, con condiciones que van más allá de contenidos simplemente dados a partir de un currículo formal. En ese sentido, queremos mencionar también que la apuesta por territorializar el currículo es un intento por ir más allá del pensamiento abismal del que nos habla Sosa Santos. Es decir, es una apuesta por desmontar y extinguir las distinciones que se fabrican entre lo que se encuentra del lado del saber civilizado y lo que se encuentra del lado de la barbarie. Esta apuesta por la territorialización del currículo habla precisamente de poder cambiar la configuración de las fronteras, cambiar y desmontar esos discursos que ubican, por un lado, aquello que se encuentra dentro de un modelo hegemónico de conocimiento, ese modelo europeo, occidental, que de alguna manera invisibiliza y discrimina aquellos saberes que parten de la experiencia, de las necesidades de los sujetos del currículo subalterno, y romper esa frontera e involucrar a esos saberes que también están de este lado y que históricamente han sido catalogados como saberes barbaries, saberes civilizados, saberes de la ignorancia. Finalmente, decir que cruzar las fronteras que impone el currículum dominante significa poner a dialogar los saberes en búsqueda de esa pretendida ecología de saberes de la cual ya nos hablaba por el. Muchas gracias por su atención. Muy obrigado. Muchas gracias. Bueno, pues creo que
bueno, antes yo ya iba a hacer un comentario, pero creo que justo aquí en el chat y bueno, nuestras invitadas, si gustan tomar el micrófono, ya Berta hizo aquí un par de comentarios en el chat, pero no sé si quieras abrir tu micrófono, Berta, para comenzar el diálogo con los colegas. Y bueno, por supuesto, quien más guste también. Bueno, pues yo solamente lo quería dejar por escrito porque, pues voy a decir lo que puse primero, ¿no? Me hicieron recordar, tengo muchos comentarios, muchas notas, aquí está en mi cuaderno, todas las notas y las tareas que creo de ahí voy a derivar para mis escritos que estoy haciendo ahorita, pero resumo en un solo comentario de síntesis. Como digo en el chat, me hicieron recordar el diálogo que establecimos desde México con algunos pedagogos críticos norteamericanos, ¿sí? Porque ellos solamente se decían pedagogos críticos. Y bueno, pues había otros pedagogos críticos, por ejemplo, en América Latina. Entonces me permití ese atrevimiento de hacer una distinción entre los discursos de los pedagogos críticos norteamericanos y de los latinoamericanos y de otros contextos. Pero Giroux en particular, desde la pedagogía crítica norteamericana, él planteaba a fines de los 80 la necesidad de construir nuevos lenguajes críticos para pensar la pedagogía, el currículum, la educación, ¿verdad? Desde posturas de la resistencia y que no voy a repetir porque ustedes citan mucho a Giroux y a otros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en este momento, al estarles escuchando, viendo cómo ponen sobre de la mesa una diversidad y una gran cantidad de categorías nuevas, diferentes, y otras categorías distintas que ya se venían conociendo desde los discursos curriculares en el campo del currículum, pero que son resemantizados, actualizados, o al menos así yo los aprecio. Entonces, el recordar a Giroux de la necesidad de los discursos críticos, perdón, no puedo contestar ahorita, perdón, me están hablando de otro grupo. Decía yo que ustedes están dándole presencia actual desde América Latina, desde Argentina, desde Texas, desde donde ustedes están situados, desde Oaxaca, desde Puebla, desde México, la ciudad, en fin, están dándole contenido para mí de ese nuevo lenguaje, ¿no? Que no es repetir a los pedagogos críticos norteamericanos, sino más bien recuperar la intencionalidad epistémica y teórica para la construcción de este nuevo lenguaje. No repito todas las categorías que ustedes han puesto, porque me llevaría a otros tantos comentarios, pero por eso los resumo ahí, ¿no? Las categorías, las herramientas, que Jim haya entrado en mi folclórico sitúa esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, tengo mucho más que decir, pero ahí lo dejo. Por supuesto que sus ideas, lástima que no se grabó porque este es un rico material para nuestro seminario, que por cierto ustedes han citado y que, bueno, a mí me enorgullece que sean miembros de pertenencia a este seminario. Muchas gracias. Gracias por su trabajo, excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias, Berta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna participación. Adelante, Rita. Y luego Gabo. Yo tengo dos preocupaciones. Más que el comentario inicial es que con lo que plantean necesariamente aprendí y que tengo en las posturas acerca del currículum. Y eso me ayuda, indudablemente. Muchas gracias. Tengo dos preocupaciones. Una que tiene que ver con
quiénes estamos aquí en este coloquio y quiénes no, ¿no? Y quiénes estaban en la exposición de William Pinar ayer y quiénes no. Y eso me lleva a recordar la conferencia en Ottawa en 2015, creo, 2016, y después la asistencia al Congreso en Investigación Cualitativa. En todos los casos, estando en línea o estando de manera presencial, el auditorio somos nosotros. No hay quien nos desde la otra mirada. En ese sentido, considero importante que lo registremos y lo señalemos. Podamos hacer. Si no logramos compartir con todas las miradas, se vuelve poco factible, ¿no? Lo cual también puede no importarnos, ¿eh? Puede no importarnos y puede apoyar la radicalización de Latinoamérica hacia la izquierda. Y eso es algo histórico y fundamental en los 500 años que mencionó de principio. La historia no es de los años 60, la historia es de 500 años. Y en ese sentido creo que el trabajo que ustedes presentan hoy es altamente significativo. La otra cuestión que me preocupa es como más de práctica. Yo tuve muchos alumnos de comunidades rurales en Guerrero, ya en la universidad. Sigo en contacto con ese tipo de trabajo y lo que observo es que a pesar de que sí hay abandono de saberes comunitarios y comunales, una vez que uno accede al saber dominante, me refiero a los alumnos, aún así, alumnos universitarios con saber dominante en sus manos se resisten a abandonar sus propios saberes. Y creo que esa resistencia la tenemos que trabajar. Sí tengo la preocupación de que entre más se acerquen los alumnos al saber dominante, a través del currículum, por supuesto, que es nuestro tema, menos posibilidad hay de que protejan sus propios saberes. Y creo que esas dos vertientes las tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Pero yo creo que hay, por ejemplo, Dafne, que tiene justo trabajo directo con jóvenes indígenas en la universidad, además en una universidad privada, pues ahí nos podrá un poco ampliar. Pero bueno, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario, alguna... Ah, sí, Gabo, estabas, perdón, adelante. Sí, simplemente decir que es un placer también compartir espacio con ustedes y escuchar los comentarios de la doctora que me hizo mucho. Y creo que esta experiencia es precisamente poner a dialogar no una teoría crítica, sino otras teorías críticas, ¿no? Otras teorías críticas que se están construyendo precisamente en este contexto de cambio en América Latina. Y si estamos hablando de esta noción, por lo menos desde nuestro equipo, de la territorialización del currículo, ¿qué tanto esas experiencias de una segunda ola política en América también nos obliga a referenciar las teorías que se producen desde América Latina? Tanto en nuestras universidades también tenemos que darle una vuelta de ojo y decir, bueno, desde este punto estamos problematizando. Por ahí me llama la atención el comentario que dice la doctora Berta, ¿no? Que dice al final, hay mucho por caminar y ya no viviré para ver lo que lo estamos haciendo. Yo creo que estamos siendo parte de ese cambio, estamos siendo testigos de ese cambio histórico, ¿no? Yo en particular ayer hablaba con mis estudiantes que iban a elegir líneas de especialización y decía, bueno, tenemos que tomarnos de esta coyuntura de América Latina y ver cómo nos apropiamos de esta situación para llevarla precisamente a nuestra práctica pedagógica, ¿no? A la generación, a la producción de conocimiento. Y estas nociones que estamos abordando ahorita, los planteamientos de Jim, los planteamientos de Diego, nosotros que estamos también tratando de
de hacer surco desde diferentes perspectivas, son precisamente ese ejercicio del que hablamos, de esa territorialización del currículo en el discurso teórico, ¿no? Y que surge precisamente de la subalternidad. Preguntan quiénes estamos aquí, pues estamos otro tipo de personas, ¿no? Otro tipo de pensadores. Quizá a lo mejor, no sé si más subalternos o menos subalternos, pero estamos quizá desde otros caminos, tratando precisamente de profundizar sobre hacia dónde se dirige el campo del currículo y de qué caminos podemos arribar, qué pasos podemos arribar. Yo creo que la coyuntura es ideal precisamente para generar nuevas cosas, ¿no? O cosas desde lógicas otras, podríamos decir, de la coyuntura del colonialismo. Yo creo que somos afortunados en poder estar aquí, en poder escucharnos, en poder dialogar, porque precisamente nos da ánimos y nos da herramientas precisamente para poder vincular esto que estamos aquí comentando con la realidad concreta de nuestros estudiantes, ¿no? En particular tengo estudiantes mijes, zapotecos, guaves, chontales, y que llevan a la escuela sus proyectos, sus realidades, sus dolores, sus ausencias. Entonces creo que tal vez de ahí podríamos vincular esto que estamos diciendo con una cuestión más transformativa de la realidad. Gracias, Gabo. Bueno, saludos a Jorge, que ahí apareció, Conchita. Hola Jorge, buen día. Diego y luego Alicia. Adelante, Diego. Bueno, gracias. Sí, a partir de lo que dijo Rita, recuperar algo que intercambiábamos nuestro correo previamente, bueno, tanto que poco de todo el programa del encuentro, que pocas presentaciones en español y que pocas presentaciones en sur, ¿no? Entonces eso es poner también el énfasis en resaltar esos elementos para ver hasta dónde somos capaces a lo mejor de incidir en las agendas del norte. Eso, bueno, como una reflexión, pero también me preocupaba a partir de lo que dijo Rita de que estos estudiantes recuperan o toman las herramientas de un currículum, por decirlo así, hegemónico, pero no se resisten a perder sus herramientas. Yo tengo el temor que las políticas neoliberales precisamente intentan deshistorizar y que en hay como un mercadeo de los bienes simbólicos donde hay algunos que valen más que otros, esto mismo de la lengua, ¿no? Que la escuela hable las lenguas originarias o hable el inglés es una valorización y los mismos estudiantes, las mismas comunidades saben del valor de mercado, a lo mejor de una determinada lengua o un determinado conocimiento, y ese valor de mercado lo toman como un valor intrínseco de ese bien. Y ahí es donde está lo problemático, no como un valor relativo que me abre puertas para determinadas cosas, sino como un valor en sí mismo. Y eso me parece que es lo que hay que no perderle la atención para no confundir el valor del mercado con el valor real de las cosas. Gracias, Diego. Alicia. Bueno, buenos días aquí en México, buenas tardes allá en Portugal. Voy a tratar de... O sea, hay una cuestión que me preocupa en particular, pero antes sí quisiera felicitar, digamos, a la mesa, ¿no? Por sus exposiciones. Y bueno, esto que dice Berta, ¿no? De ir encontrando como nuevas construcciones, nuevas categorías, ¿no? A mí me preocupa el asunto, por ejemplo, de la educación común,
y la educación común a nivel nacional, y luego ya si nos vamos a la óptica esta de la internacionalización, donde Macedo estuvo planteando hace algunas horitas cuestiones muy interesantes. O sea, como la apertura, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? del currículum hacia otros y otros que sabemos a cuáles otros nos referimos de manera específica, ¿no? Otros conocimientos, otros saberes, otras lógicas, otras epistemes, ¿no? Las epistemologías. Eso creo que estaría, o sea, no es que sería mal, o sea, es claro, donde me hace así como, me preocupa, es cuando hablamos nacional o de lo planetario, que yo insistiré en el mundos, porque creo que eso está complicadísimo. Y ahí me parece que es importante que ustedes, jóvenes, y nosotros, me refiero a muy poquitas que estamos aquí, no tan jóvenes, no tan viejos, no tan viejas tampoco, como pensar en la cuestión precisamente de las lógicas de los sistemas para la construcción de una educación común, o de un currículum común, o de o internacional o transnacional. ¿Sí? O sea que, ¿cómo lo podemos no solo pensar, sino plantear? Y el valor que tienen las experiencias, desde luego, que están centradas en lo propio, en lo local, como un momento histórico necesario, que tiene que ver con una educación propia en determinadas comunidades, tal vez como la defensa, digamos, de lo propio, sin tanta preocupación por lo común, pero sí está, digamos, a nivel político. Tengo esa manía de luego pensar en lo político como más cercano, y luego lo político no tan cercano, y luego lo macropolítico, lo social amplio. Entonces, esa es una cuestión, ¿no?, que me parece que sería muy bueno pensar y escribir, porque de alguna manera también tiene que ver con, creo, con la preocupación de Rita, y tiene que ver con algo que decimos con cierta facilidad, o sea, sobre la inclusión, sobre la apertura a todos, la inclusión a todos. No es cierto. Creo que es la inclusión de todos, ¿no? O sea, nosotros estamos cuando hablamos decimos la inclusión de todo el mundo, y luego decimos lo contrahegemónico. Entonces creo que tenemos que ser como más rigurosas y rigurosos con nuestro lenguaje. Hay cosas que no, o sea, es a partir de lo que escribimos, que se ve, por supuesto, y de lo que queremos también, no solamente de lo que escribimos, que podemos construir una postura en el currículum y un posicionamiento, en fin. Entonces, esa sería como vinculada con lo común, pero con otra inquietud que tiene que ver con ¿cómo podría decir? Precisamente con la construcción de otros lenguajes, con el cuidado de lo teórico. Yo recuerdo una conferencia en Essex sobre, no recuerdo cómo se llama, la cirugía que hacen a las mujeres en ciertos países y culturas, en donde les extirpan el clítoris. Y entonces era un programa de política, y dice ahí la conferencia, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? Pues claro, tenía que ver todo.
porque ahí, digamos, en Inglaterra se, se decía, cuando menos en aquella época, del respeto a las culturas de los inmigrantes. Y entonces se trataba de un caso concreto, ¿no? O sea, una chica que la familia quería practicar, que le practicaran esa salvajada, digamos, desde mi punto de vista, creo que nuestro punto de vista. Y luego todas las discusiones de los médicos, porque, digamos, por ley y por respetar usos y costumbres y la cultura a la que pertenecía, se suponía que le tendrían que hacer la cirugía, ¿no? Ella no quería, y pues ya nacida en Inglaterra, de un estudiado y conocido, ella se empezó a defender como pudo, a pesar de que todavía no tenía la mayoría de edad y demás. Y ese caso tan fuerte justo era para comprender, digamos, que siempre hay algo que excluimos. Por ejemplo, en el respeto a las culturas, pues ahí los que estábamos decíamos, no, yo apoyo a la chica, no estoy de acuerdo en que se respete este uso y esta costumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo la exclusión es constitutiva de la inclusión? Ese sería el otro punto, ¿no? Y el primero es cómo construir lo común, y digamos luego lo común transnacional o en esta concepción, si quieren que tomemos al final, la conversación complicada, compleja, en fin. Bueno, pues es como inquietudes, pero me parece muy interesante, muy importante todo lo que se presentó y cómo se van hilando, ¿no? Toda la cuestión de experiencia experiencial con la cuestión teórica y también lo mismo que ya se dijo, pues que un gran orgullo y que sean miembros del seminario, ¿no? Del currículum latinoamericano, porque pues ahí vamos. Gracias, Ana. Gracias todas y todos. Gracias, Alice. No sé si quiera alguno de ustedes tomar la palabra para retomar algunas de las intervenciones que se hicieron. Berta aquí apuntó en el chat. Muy importantes inquietudes de Alice sobre esta tensión entre inclusión y exclusión. Pues no sé si quiera hacer algún comentario. Algo breve. Me interpela mucho lo que acaba de plantear Alicia sobre esto de la construcción de lo común. Y vuelvo a hacer una mirada sobre lo local, que no es tan local pequeño, sino que es lo local nacional. Digo, esto de lo común hoy por hoy surge como la necesidad de buscar no que nos diferencia, sino que nos hace semejantes, que nos hace parte de este concepto de nación, aunque sea diversa y aunque sea multicultural, pero que hayan elementos que frente al otro, sino que me pongan con el otro, con la otra. Y creo que ahí está un poco el acento, esto de construir identidades plurales, pero compartidas. Y que en esta construcción de identidad lo que se intentaba plantear también es que no sea solo el sector del poder normalizado el que pueda decir qué es lo que nos iguala o qué es lo que nos hace semejantes, sino que entre todos podamos participar de esta construcción. También me parece interesantísimo el hecho de que desde esa construcción común, donde deberían haber mecanismos mucho más plurales, algunos sectores puedan conocer lo que no conocen de las diversidades de nuestra nación.
no solamente acceder a aquello común, sino conocer algo que probablemente nos estamos perdiendo porque en esa porción de cultura que se seleccionó no está algunas identidades locales. Gracias, Diego. Adelante, Alex. Ya. Sí, Diego, a mí me parece que lo común es muy, muy importante, desde luego. Tiene que ver con lo público, entre otras cuestiones, ¿no? Con lo público, que tampoco es fácil definir lo público, pero bueno, es, el asunto precisamente es como reconocer que en estas inquietudes, en este deseo, en esta lucha por construir lo común, necesitamos un lenguaje, además de político y político-pedagógico, necesitamos más como una analítica pedagógica, ¿no? Una analítica pedagógica en donde, lejos de negar lo político, sí se pueda ver qué elementos de diferentes sectores de la sociedad y demás, bueno, luego he pensado y llevado al currículum. Por ejemplo, qué elementos se comparten para sentirte argentino o sentirte mexicanos, en fin, la nacionalidad puede ser como un ejemplo interesante. Y ahí hay un juego de diferencias, hay una lógica de las diferencias que está jugando con una compleja lógica que trata de construir un universal, algo común, algo que haga equivalente a esas diferencias. Y lo interesantísimo de esto es que la diferencia no se pierde. O sea, no se pierde, ¿no? Es poderlo trabajar en la práctica y lo teórico como el enriquecimiento. O sea, el que yo me sienta latinoamericana y estemos en un seminario de currículum latinoamericano, no me quite de sentirme mexicana, ¿no? De las diferentes nacionalidades que estamos aquí. El asunto es, bueno, cómo trabajar esta lógica, como tenerlo, ¿cómo podría decir? Como la complejidad, y que esa complejidad está atravesada por lo político macro, pero que sí se requiere de una analítica pedagógica, digamos, en el momento en el que estás trabajando con intelectuales docentes o con intelectuales que forman un equipo de cambio curricular o de diseño, en donde es muy probable que alguien sea de un partido y otro de otro, no sé, hay dos tendencias importantísimas en Argentina, que ambas son democráticas, ¿no? O sea, hasta donde lo puedo conocer Argentina. Digamos, lo que va sobreviviendo del peronismo y luego la que surge a partir de Alfonsín, cuando se regresa a la democracia, ¿no? Entonces, y bueno, en un equipo curricular puedes tener de diferentes tendencias y como con qué lógica y con qué herramientas y categorías trabajar lo común. Porque ahí ya, digamos, entonces, no, pues, digamos, esta tendencia es la buena, esta tendencia, aunque la tendencia democrática no lo es, aquí. Y ahí me parece que en el ámbito pedagógico curricular pedagógico, se tienen como más posibilidades de ir hilando y trabajando este tipo de cuestiones sobre lo común, precisamente desde una cuestión de apertura y de inclusión, sabiendo que hay cosas que no vamos a incluir, ¿verdad?
No vamos a incluir racismo, no vamos a incluir clasismo, es como dos pilares terribles de la cultura occidental colonial. Pero bueno, ya me fui, que ya me fui. Ya agarraste monte. Me apasiona mucho. Ya nos puso aquí Beatriz que tenemos todavía 10 minutitos. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo creo que... sí, Dafne, adelante. Yo quisiera comentar algo muy brevemente, Ana. Entiendo que ya estamos cerrando y yo también tengo alguna otra actividad por ahí, pero bueno, no quisiera dejar de lado compartir la experiencia un poco en lo que comentabas de estar en una universidad trabajando con jóvenes indígenas que vienen presentando proyectos en favor de la tierra, en favor del territorio, en favor de su comunidad y que luego mi percepción, todavía no acabo mi tesis, pero tiene que ver con que cómo estas experiencias de alguna manera van hibridando las identidades por un lado, pero también cambiando estas expectativas, ¿no? Y entonces la expectativa inicial que era ayudar a mi comunidad desde mi profesión, pues termina siendo pues trabajar en una empresa transnacional. Y es una tensión que está constantemente, incluso en el mismo tema de la internacionalización, o sea, el currículum intercultural se percibe más como un currículum que ofrece experiencias internacionales de viajes, de convivencias, de conocer otras culturas, sí a lo mejor desde la tolerancia, pero no desde un entender o reconocer mi propia identidad, mis propias raíces, reconocer los mismos territorios donde están las universidades, ¿no? Esta particularmente está en un territorio que históricamente fue del pueblo tlaxcalteca, ¿no? Entonces, eso no se toma en cuenta dentro de estos saberes y bueno, es la atención constante, pero es en donde pues estamos apostando, ¿no? Solo eso, muchas gracias. Gracias, Dafne. Sí, yo creo que justo esta discusión o esta es una tensión constitutiva desde mi punto de vista, ¿no? Esta relación entre lo local yo hace algunos años decía la tensión lo local nacional, pero creo también que justo esta equivalencia de que lo común es lo nacional es un primer elemento desde mi punto de vista a desmontar, ¿no? O sea, perdón, la idea justo de que la nacionalidad es lo común, por lo menos en el caso de nuestros países, pues sabemos que está afincada en una distorsión, ¿no? En el caso de México, justo en el mito del mestizaje, ¿no? Entonces creo yo que un elemento central justo para ir complejizando esta discusión por lo común, pues pasa desde mi punto de vista en primer lugar justo porque además nacionalismo eso, articula digamos patriarcado, articula monoculturalismo, monolingüismo, o sea, logró justamente una cadena de significación, una lógica equivalencial, y eso, ¿no? O sea, lo mexicano se volvió lo nacional, como si y claro, como buen significante vacío, pues logró justamente, esa fue su función y la logró, ¿no? Entonces yo creo que eso, o sea, como lo nacional ahora nos damos, o bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero creo yo que uno de los elementos centrales es justo advertir esos límites, ¿no? Y por otro lado, pues justo cómo esos mecanismos de lo nacional pues fueron justamente como excluyendo, además de una manera muy, muy fuerte, pues porque no es que los sistemas educativos excluyan de manera frontal, etcétera, ¿no? O por lo menos no en el caso de los latinoamericanos, sino que los sistemas educativos incluyen desde la exclusión, es decir, yo lo que genero es un programa paralelo para los indígenas, acciones afirmativas para las mujeres, para la población afrodescendiente, etcétera, de manera tal que no logran impactar justamente esa función de lo común y pueden seguir, digamos, incluidos en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que estos mecanismos, o bueno, pues cuando él se dice, ¿cómo vamos entrándole? Yo digo, bueno, pues a lo mejor esas son como posibles abordajes o como posibles puntos para pues entrarle a una discusión muy fuerte, porque justo es cómo reorganizamos esa idea de lo común, creo yo,
no sé si más allá de los nacionalismos, pero sí por lo menos de los nacionalismos con los que se crean los estados a finales del 19, pues sí sería como una de las tareas, creo yo, pues que, bueno, tuvieron su función y su razón de ser, por decirlo así, ¿no? Pero pues justamente creo yo que si nos definimos como países multiculturales, pues es justo como está en las antípodas, ¿no? De pensar en una sociedad homogénea a una sociedad multicultural, pues justo como entonces tenemos que repensar en 180 grados a los sistemas y por lo tanto al currículum. Pero bueno, nos quedan muchos espacios por compartir. Yo les comento a los colegas que mañana con las maestras vamos a estar a las 2 de la mañana de México, 4 de la mañana de Argentina, que son las 8:30 de Portugal, para el panel del seminario. Bueno, por si se quieren desmañanar con nosotras un ratito. Y bueno, pues agradecerles mucho el espacio y bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por el acompañamiento. Y bueno, pues que pasen todos y todas muy buen día. Me ha dado mucho gusto verlos y platicar, aunque sea por cuadritos. Y bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Sí. Ana, pero si es ¿a qué hora de Portugal? A las 8 de la mañana de Portugal. 8, 8:30. 2 de la mañana de acá de México. Ok. Empieza a las 8. Bueno, cuídense mucho. Sí, porque si era 8:30. No, sí. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Obrigado. Hasta luego. Gracias. Gracias, Beatriz. Hasta luego. Bye.